El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos a Jesús que ha regresado del Jordán, donde ha sido ungido con el poder y con la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu ha descendido sobre él y se ha posado sobre él para realizar la obra del Padre. Jesús ha recibido la unción de los profetas, la unción de los reyes y la unción de los sacerdotes. Jesús, antes de ser ungido, Jesús no había hecho nada. Su obra mesiánica empieza precisamente después de su bautismo y después de haber ido al desierto a enfrentar al hombre fuerte, a Satanás, al diablo, al demonio. Jesús se libera de Satanás para liberar de Satanás. Recordemos lo que dice el apóstol San Juan en el Evangelio, que el mundo entero yace bajo el poder del demonio. Jesús no podía entrar en la casa del hombre fuerte si primero no le ha atado. Así es que Jesús le ata, entonces puede entrar. Jesús da inicio a su obra mesiánica lanzando, echando fuera a los demonios, realizando milagros y predicando en la fuerza, en el poder del Espíritu Santo. Aquí lo encontramos en la sinagoga de Nazaret. Dice: Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. De seguro que era sábado, el día de reunión del pueblo judío. Jesús va a su tierra donde lo han visto crecer, donde lo conocen. Era costumbre que a la gente culta, estudiosa y que tenía la capacidad de leer, de explicar las Escrituras, se les permitiera hacerlo. Así es que Jesús lo hizo. Dice que se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados. Jesús impactó, causó asombro a la gente. En otros pasajes se dice que predicaba como si tuviera autoridad, porque no sabían realmente quién era él. Claro que tiene autoridad. Decían que su predicación no era como la de los escribas y fariseos. Claro que no. La predicación de Jesús está ungida, y está ungida con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, para poder penetrar el corazón de las personas, para poder salvar, para poder liberar, para poder sanar, para poder transformar. Igualmente, hermanos, quien se ha de dedicar al servicio de Dios y sobre todo a la predicación, su palabra tiene que estar ungida por la fuerza, por el poder del Espíritu Santo, si no será estéril su predicación.
El Espíritu Santo tiene que ser el que guíe, el que impulse, el que dé fuerza y poder a esa predicación para que pueda llegar al corazón de las personas y pueda provocar la salvación, pueda suscitar la fe, pueda experimentar curación, sanación y bendición. Pues la gente de la tierra de Jesús tienen este primer impacto. Quedan maravillados, pues es el mismo Dios quien les está hablando. ¿Cómo no van a maravillarse? ¿Cómo no van a experimentar el toque de la misma palabra de Dios? Quedan asombrados y maravillados. ¿Y qué es lo que ellos se van a preguntar? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? Y es que Jesús ya había estado en Cafarnaúm. Fue el primer lugar donde Jesús predicó, donde Jesús liberó y curó. De seguro que los de Nazaret supieron lo que aconteció en Cafarnaúm. La liberación de aquel hombre que estaba poseído, endemoniado. La curación de la suegra de Pedro. Y todas las curaciones y liberaciones que hizo Jesús en ese mismo día por la tarde. El pueblo de Nazaret esperaba a Jesús con ansia, con expectación. Esperaban que Jesús hiciera lo mismo que hizo en Cafarnaúm. Pero después de que se asombraron, dice que se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y ese poder milagroso? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Recordemos que dentro de la lengua de Jesús solamente existía una palabra para poder hablar, sí, de la familia, de los parientes. Y pues el texto quiere ser fiel y traduce hermanos, pero no son los hermanos que nosotros ahora conocemos. Ellos, para llamar a alguien primo hermano, primo segundo o sobrino, utilizaban la palabra hermano. No es que Jesús haya tenido todos esos hermanos, que son un montón, sino que son parientes, son familiares de Jesús, dando a entender pues que conocen a Jesús, que nunca tal vez lo habían oído hablar como lo hizo en aquella ocasión. Realmente ellos quedaron impactados como una persona común y corriente, porque para ellos era pues alguien común y corriente, el hijo del carpintero, el hijo de María, y conocían a sus parientes, a sus familiares. ¿Cómo es que este hombre común y corriente, pobre, humilde y sencillo, pueda hablar de esta manera? Y es que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Dice, y se negaban a creer en él. En un primer momento quedaron sorprendidos, pero después bajaron la guardia. Después prefirieron la duda, la incertidumbre, la incredulidad. Y a veces también nos pasa a nosotros. Comenzamos siendo impactados por Dios. Dios toca nuestro corazón. Pero después no falta que tontería nos escandalice. A lo mejor algún líder, o a lo mejor el sacerdote. No falta que nos desilusione y perdamos la fe y dejemos de poner la mirada en Jesús, ¿no, hermano? Que nada te escandalice, por más grande o pequeño que sea. Pon los ojos fijos en Jesús. Pon tu fe en Jesús y no permitas que nada te haga entrar en duda, que nada te haga entrar en incredulidad. Es el demonio que no quiere que vengas a la fe, que no quiere que vengas al corazón de Jesús. Asiente a Jesús.
Da tu voto de confianza. Exprésale un homenaje de fe a Jesús. Y no dejes que nada ni nadie te robe la fe, que por nada del mundo te escandalices, te alejes y te apartes. Es lo peor que te puede pasar. Fue lo peor que le pasó aquí al pueblo de Nazaret. En Cafarnaúm Jesús hizo milagros porque creyeron, pero los de su pueblo, los de su patria, dudaron. Dijeron, pues si este es el hijo del carpintero, pues si este es el hijo de María, y conocemos a sus parientes, a sus familiares. No quisieron creer, no quisieron acogerle. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. En el Evangelio de Lucas encontramos un paralelo. Jesús les va a echar en cara la incredulidad. Jesús les dice que en los tiempos de Elías hubo muchas viudas que pasaron hambre, que pasaron necesidad, y que solamente Elías fue enviada a una viuda que era de Sarepta, o sea, una pagana. Fue enviado a una pagana porque pudo creer. Y también encontramos que en los tiempos de Eliseo hubo muchos leprosos. Y solamente Naamán, un pagano, fue curado. ¿Por qué? Porque pudo creer. Jesús les dice que los paganos están ganando a aquellos que fueron elegidos. Y eso no les gustó. Porque Jesús puso el dedo en la llaga, en la incredulidad. Dice que lo agarraron y lo querían despeñar, lo querían matar. Porque les hizo ver su incredulidad, su incapacidad de creer. ¿Y es lo peor? Es lo peor que puede hacer un ser humano a Dios, no creerle, pasarlo por alto, ser indiferente a Dios. No me importas, no me interesas, no me haces falta, no te necesito. Eso es darle a Dios una bofetada, una trompada. Es lo más triste que podemos hacerle a Dios, no acogerlo, no creer, no confiar. ¿Cómo podrá obrar en ti? Y así encontramos a mucha gente en necesidad, en opresión, en oscuridad, en el mal. Pero no quieren venir a Dios. Quieren ser curados, quieren ser sanados, pero sin Dios, sin iglesia, sin sacramentos. ¿Cómo le va a hacer Dios? ¿Cómo le va a hacer Dios? ¿No quieres rezar? ¿No quieres orar? ¿No quieres morir a ti mismo? ¿Cómo podrá entrar Dios? Dios no te va a forzar. Dios nunca te va a forzar. Si tú no te dispones, si tú no abres el corazón, si no te lo permites, Dios no puede hacer nada por más poderoso que Él sea. Dios quiere tu corazón, tu disposición. Dios quiere tu libertad, tu libre albedrío. Dios quiere que tú libremente le digas que sí, sí, entra en mi vida, obra en mi vida, actúa en mi vida. Yo me someto a ti. Yo me someto a tu palabra, a tu voluntad. Entonces Dios podrá obrar. Mientras tanto, ni esperes que Dios haga algo. Porque Dios no te va a violentar. Dios no te va a forzar a algo que tú no quieras. No. O elegimos a Dios y Dios puede obrar y actuar. O rechazamos a Dios y permaneceremos lo más seguro en las garras del demonio. Porque Él se aprovecha de que no estamos en Dios para robar, para matar, para destruir. Dios espera, hermanos, que sepamos confiar en Él, que sepamos abandonarnos y entregarle nuestra vida. De seguro que allí Dios podrá hacer grandes cosas y grandes maravillas. En la humildad, en la sencillez, en el abandono, en la entrega, en la confianza, Dios obra y Dios se manifiesta. Pero en el altivo, en el orgulloso, en el autosuficiente, en el soberbio,
ahí Dios no podrá actuar. Dice que Dios resiste al orgulloso. Dios resiste al soberbio. Es como si sintiera un asco, un rechazo. ¿Qué puede hacer Dios en un soberbio? Nada. El soberbio se basta a sí mismo. El soberbio sí es independiente, autosuficiente. El soberbio dice, Dios no te necesito, Dios no me hace falta, yo puedo solo. Claro, caerá de alguna forma, tal vez consciente e inconscientemente, en el poder del mal. Que no te pase eso, que no te pase eso. Con humildad y sencillez, entrégale tu corazón a Jesús para que Él pueda obrar. Entre más humilde, entre más sencillo, entre más te abandones, pues Dios más rápidamente podrá obrar y actuar. Pero entre más orgulloso, entre más soberbio y altivo, pues será un obstáculo a la acción de la gracia de Dios. Dios no va a obrar hasta que no quites ese orgullo y esa soberbia de tu corazón y de tu vida. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Continuamos con nuestra celebración.